En la historia, no todos los héroes usaron armaduras pesadas ni cabalgaron bajo estandartes reales. Algunos se levantaron desde las sombras, desafiaron lo imposible y cambiaron su mundo. Estas son las historias de las guerreras que se atrevieron a desafiar su época. Las mujeres guerreras han existido en casi todas las civilizaciones, aunque sus nombres y hazañas no siempre quedaron escritos en los libros de historia. A lo largo de los siglos, las normas sociales dictaron que las mujeres se limitaran a roles específicos en sus comunidades. Sin embargo, algunas valientes se levantaron y desafiaron esos límites, tomando armas y enfrentando desafíos que las convirtieron en leyendas. Imagínate en la antigüedad, en una época donde el destino de la guerra, el poder y la fama eran cosas de hombres. Aún así, en diferentes puntos del mundo, algunas mujeres decidieron desafiar las reglas y hacer su propio camino. Desde Asia hasta América, estas figuras dejaron una huella que hoy admiramos y, en muchos casos, desconocemos. ¿Qué las llevó a combatir, a enfrentar peligros y, en muchos casos, a pagar el precio más alto por sus decisiones? Hoy vamos a conocer a algunas de estas mujeres excepcionales, aquellas que cambiaron la historia y rompieron los moldes. Bienvenidos a este viaje por las vidas de las guerreras más legendarias. En diferentes culturas y épocas, encontramos ejemplos de mujeres guerreras que dejaron una marca indeleble en la historia. Comencemos con una de las figuras más fascinantes de Japón, Tomoe Gosen. Ella vivió en el siglo XII y fue una de las pocas mujeres en convertirse en samurái. Con una habilidad en el combate cuerpo a cuerpo y un dominio de la espada casi sobrenatural, Tomoe luchó en las guerras Genpei, un conflicto civil que definió el rumbo de Japón. Tomoe no solo acompañó a sus compañeros en batalla, sino que los lideró. Un rol reservado para muy pocos y que desafió las normas de su cultura, donde las mujeres se limitaban a tareas domésticas y apoyo en tiempos de guerra. En sus batallas, Tomoe demostró un espíritu indomable, enfrentando a sus oponentes con valentía y astucia. Pasemos al siglo III y al antiguo reino de Palmira, donde Zenobia gobernaba como reina. Conocida por su belleza y su inteligencia, Zenobia es recordada como una líder visionaria que se atrevió a desafiar el poder del Imperio Romano. Después de la muerte de su esposo, en lugar de aceptar el dominio romano, Zenobia proclamó su independencia y comenzó a expandir sus territorios, añadiendo Egipto y partes de Asia Menor a su reino. Su valentía la llevó a enfrentar a Roma, y aunque eventualmente fue derrotada, su imagen como símbolo de resistencia quedó inmortalizada en la historia. Zenobia fue capturada y llevada a Roma, pero incluso allí, su dignidad y su estatus como reina no se rompieron. Su legado resuena hasta hoy como un testamento de resistencia y fortaleza. En África, más precisamente en lo que hoy es Nigeria, encontramos a Amina de Zaria, una guerrera y estratega militar del siglo XVI. Amina nació en una familia real y desde pequeña mostró habilidades excepcionales para el combate y la estrategia militar. Como reina de Zaria, lideró a su ejército en múltiples campañas, expandiendo su reino y consolidando el poder de su pueblo. Amina no solo fue conocida por su habilidad en batalla, sino también por sus estrategias políticas y su capacidad para negociar alianzas que fortalecerían su posición. Su liderazgo marcó una época dorada para Zaria, y su nombre sigue siendo motivo de orgullo en la región. Finalmente, miremos a Boudica, la reina de los Micenos en Britania. En el siglo I, cuando los romanos atacaron y saquearon su pueblo, Boudica decidió vengarse. Con una ira inquebrantable y una valentía digna de un líder, Boudica se puso al frente de su gente y los inspiró a luchar contra el imperio más poderoso del mundo. Lideró un ejército de miles, incendió ciudades romanas y desató una rebelión que aterrorizó a Roma. A través de su liderazgo, Boudica demostró que el espíritu de lucha no conoce género.
En la historia de cada una de estas guerreras hubo momentos cruciales, instantes donde la valentía se puso a prueba de una manera definitiva. Uno de estos momentos nos lleva de nuevo a la figura de Boudica. Imagina la escena, el ejército romano marchando hacia ella, confiado en que esta revuelta sería apenas un pequeño inconveniente. Pero en medio de su campamento, Boudica se preparaba para una batalla de vida o muerte. Ella no era simplemente una líder en tiempos de paz, era una guerrera en cuerpo y alma. Alguien que había visto de cerca la crueldad de los romanos y que estaba decidida a vengar las atrocidades cometidas contra su familia y su pueblo. Durante una de las batallas más intensas de su revuelta, el ejército de Boudica, aunque menos organizado y equipado, se lanzó contra las tropas romanas con una ferocidad que sorprendió a sus enemigos. Boudica, montada en su carro, lideraba a sus soldados. En el fragor de la batalla, los romanos encontraron una resistencia que nunca habían esperado. En ese instante, Boudica no solo era una reina, era una manifestación de la furia de todo su pueblo. Las armas chocaban, el polvo y la sangre cubrían el campo, y en medio de todo, su figura seguía inspirando a cada uno de sus seguidores. Este momento fue un clímax no solo en la vida de Boudica, sino también en la historia de Britania. La batalla, aunque feroz y caótica, demostró que la fuerza de voluntad y la pasión de un pueblo pueden desafiar incluso al enemigo más poderoso. Aunque finalmente los romanos lograron reponerse, el valor de Boudica quedó marcado en la memoria de su gente. Después de estos eventos, la historia de Boudica no tuvo el final glorioso que ella había esperado. Aunque había luchado con valentía y había logrado poner en jaque al Imperio Romano, la superioridad militar de los romanos fue, al final, demasiado para sus fuerzas. Tras la derrota, Boudica eligió no rendirse ni someterse a los romanos. Según las crónicas, prefirió quitarse la vida antes que ser capturada. Su muerte fue trágica, pero para su pueblo se convirtió en una leyenda. Boudica pasó a ser una figura de resistencia, una heroína cuya historia se mantendría viva a través de los siglos. El impacto de estas guerreras no se limitó solo a sus tiempos, su influencia trascendió generaciones. Tomoe Gosen fue inmortalizada en la literatura japonesa, donde se convirtió en un símbolo de honor y valentía. A lo largo de los años, su historia fue contada en poemas y relatos, y sigue siendo un referente de la cultura samurái y de la capacidad de las mujeres para alcanzar la grandeza en un campo dominado por hombres. Zenobia, a pesar de haber sido derrotada, es recordada como una figura de inteligencia y coraje. Su imagen inspiró a muchos, y su historia fue contada y recontada, mostrando cómo una mujer en el trono puede enfrentarse al mayor poder de su época. Amina de Zaria continúa siendo un orgullo en Nigeria, donde es celebrada como una de las más grandes líderes de su historia. Aunque estas guerreras enfrentaron grandes desafíos y en muchos casos finales trágicos, sus legados no murieron con ellas. A lo largo de la historia, estas mujeres guerreras desafiaron las expectativas y demostraron que la valentía y el liderazgo no tienen género. Hoy en día, su legado continúa inspirando a generaciones enteras. Nos enseñan que las barreras impuestas por la sociedad pueden romperse y que la verdadera fuerza viene de la determinación y la convicción. El impacto de estas mujeres se refleja en el cambio de percepción sobre los roles de género en la guerra y en la sociedad. Cada vez más vemos que el valor, la capacidad y la inteligencia no están restringidos a un solo género, y esto es en parte gracias a figuras históricas como Boudica, Zenobia, Amina y Tomoe, que nos demostraron lo que significa luchar por aquello en lo que creemos. Si esta historia te ha inspirado, cuéntanos en los comentarios cuál es tu guerrera favorita de la historia y por qué. Nos encantaría escuchar tus opiniones y que compartas tu perspectiva. Y si tienes sugerencias de otros personajes o temas históricos que te gustaría ver en próximos videos, déjanoslo saber. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia épica de nuestro canal.